Bueno, le preguntaba fuera del aire al señor Leandro Santoro. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Buenas Bien, noches. muchas Si era sociólogo o politólogo, me dice politólogo y hoy es el día del politólogo. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Feliz día. Bueno, a ver, tanto para analizar, ¿no? Habitualmente nosotros charlamos un poquito del rol de la política, de lo político en un contexto como este, y también de las disputas que surgen en lo que yo llamo la esfera pública. Ahí están los medios de comunicación, están las distintas lecturas, digamos, hay tantas cuestiones para analizar. ¿Qué elementos te parece que están dando vuelta entre nosotros? Te doy un ejemplo. Uno puede hoy meterse en algunos portales periodísticos y hay como una especie de apología del éxodo de la Argentina, ¿no? Abandonar la Argentina, puede ser Uruguay, puede ser que las empresas se van. Digo, ¿cómo estás leyendo esto? Yo creo que la derecha se ha radicalizado y no tiene vergüenza de decir cualquier disparate. Básicamente porque funciona un dispositivo que le da sentido al disparate y a lo bizarro y empieza a ser utilizado como un argumento más. Entonces, las acusaciones de la posibilidad de avanzar hacia el comunismo, Sí. Los miedos y los fantasmas acerca de un modelo autoritario que restringe libertades, bueno, los disparates de las hipótesis de un autogolpe pensados por Cristina. Y todo esto habilita que alguna persona diga, yo no quiero vivir más dentro de esta tiranía y me quiero ir a Uruguay. Lo que pasa es que si vos lo hablás con personas normales que están conectadas con la realidad, le damos casi un consumo irónico a este tipo de discurso. Pero no genera una especie de sentido claro, que va sedimentando. Y sí, y cuando vos ves las marchas anticuarentena, las marchas antiestado, antigobierno, antiperonismo, Sí. antipobre, anti-todo. ¿Son antiperonismo? Sí, claro, hay un componente antiperonista, porque ellos además identifican al peronismo con dos cosas que no pueden ver, los pobres y el Estado. Entonces, esa lógica de antagonismo de clases lo lleva muchas veces a plantear cualquier irracionalidad. Y lo que hasta hace algunos años se decía por lo bajo, hoy se dice en público. Hace algunos años vos escuchabas personas que decían barbaridades, pero estaba políticamente mal visto decirlas en público. Entonces te lo decían por lo bajo. Ahora se dicen en público y se fundamentan. Y además, obviamente, como decimos en el barrio, anda a chequearlo, ¿no? Porque te tiran con cualquier dato. Genera un efecto, genera un impacto y Genera un impacto psicológico y emocional muy fuerte. Obviamente, digamos, eso se retroalimenta, porque además la información no se chequea, se construyen modelos que en realidad no existen, empieza a funcionar, como dice mi amigo Jorge Alemán, una suerte de paranoia, pero no en términos clínicos, sino en términos políticos, donde se ven conspiraciones, y todo eso va enfermando a la sociedad, hasta que pasan cosas como la que le pasaron a Robertito Funes o tantos otros episodios como le han pasado lamentablemente a ustedes, donde empezamos a ver que la violencia política, inorgánica, individualista, no organizada, distinta a la de los 70, pero violencias con causa política, vuelve a aparecer. Sí, está, y yo digo, está permanentemente y sedimenta muchísimo y genera una especie de sentido común realmente lamentable, ¿no? Creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Me quedaba pensando en esto otro también, ¿no? En que en un contexto como el que está dado, quizás en algún punto hay como una especie de deterioro de la función de la política y de lo político, digo, y paradójicamente uno puede aspirar a eso y quizás esa sea la única salida en este momento. Sí, claramente, yo también lo veo. Mirá, el malestar que existe en nuestra sociedad se tiene que traducir en demanda política. Cuando los partidos políticos no cumplen ese rol de intermediación, de problematización, lo cumplen los medios de comunicación y lo traducen en consignas que pueden ser coherentes o pueden no ser. Y los partidos políticos entran en crisis de representación, que es lo que estamos viendo ahora. Y cuando me refiero a partidos políticos, me refiero a ese conjunto de gente, dentro de la cual obviamente me incluyo, que trata de intermediar entre la sociedad y el Estado. Porque puede ser que no existan partidos como a mí me gustaría que existan, pero hay algo parecido a eso que entra en crisis, que la sociedad identifica como la política, e incluso un sector de la sociedad
desde la política de ultraderecha trata de caracterizarlo como la casta, utilizando los conceptos que en España, por ejemplo, utilizaba la izquierda, los reinvierten y les dan una carga peyorativa a la actividad política para acumular políticamente. Bueno, un elemento que está presente permanentemente es la república, ¿no? Por ejemplo, hoy hubo una marcha allí en tribunales, la marcha de las antorchas, y era por la república y por el libre ejercicio. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes, ¿no? Varias cuestiones. Bueno, ahí está mencionado, por ejemplo, la inmigración a Uruguay, que es una especie de idea en abstracto que sobrevuela toda la prensa directamente. Sí, claro. Pero a ver, sin conocer Uruguay, porque andaba a preguntar. No tiene nada que ver con Uruguay esto. No, pero obviamente que no. Uruguay es un país que adoro, sí, pero y a los uruguayos más todavía, porque tienen una cultura cívica por encima de la media de América Latina. O sea, yo me siento muy identificado con la cultura uruguaya. Pero está claro que la derecha lo que está tratando de hacer es mostrarlo a la calle Pou como el arquetipo, digamos, como entró en crisis Colombia, digamos, y Chile, que eran los dos países que solían utilizar, los ponen ahora como ejemplo. Pero vos fíjate qué loco, ¿no? Porque estaría interesante analizar cuáles son los ejes conceptuales con los que la derecha construye sentido, porque son iguales en toda América Latina. Por ejemplo, el pobrismo, ¿no? Empiezan a decir, ustedes quieren igualar para abajo, son pobristas, ¿no? En realidad hay una carga peyorativa enorme y una suerte de estigmatización enorme con el pobre, digamos que obviamente eso cala en un sector de la sociedad, pero también hay como una perversidad. Mira, yo descubrí una cosa. Ellos están todo el tiempo con que nosotros queremos nivelar para abajo. Cuando digo nosotros me refiero al campo popular. Y sin embargo, fíjate cómo actuaron frente al impuesto a las grandes fortunas. Se plantea que frente a una emergencia estamos en una situación de excepción y necesitamos cobrar un impuesto excepcional a las grandes fortunas para ayudar a sostener los gastos del Estado. ¿Qué es lo que dice la derecha? Esto es abusivo. Decimos nosotros, en el mundo se ha comprobado que las grandes fortunas pagan proporcionalmente mucho menos de sus ingresos que lo que pagan los trabajadores en todo el planeta. Sí, eso es así. Entonces ellos te dicen, hay que defender a las pymes, se ocultan atrás de las pymes, como si fueran pequeños y medianos productores, ¿no? Entonces vos decís, bueno, pero una cosa es lo que le pasa a una pyme y otra cosa es lo que te pasa a vos. O sea, en definitiva, la pyme inclusive podría decir, yo necesito que a las grandes fortunas se le cobre un impuesto extraordinario, entre otras cosas, para financiar el ATP. Entonces los tipos te dicen, no, cobrémosle menos a todos. Y tratan de sumar a la pyme o al pequeño ahorrista, si esto se traslada, digamos, a la compra y venta de divisas, pasaría lo mismo, a la defensa de sus intereses. ¿Qué termina pasando? Ellos son los que nivelan para abajo. Porque cuando se trata de ver cómo se le cobra impuesto, que no se le cobra a nadie. Ahora, la contrapartida de eso es el Estado de financia los servicios que sostiene. Y de eso no se hacen cargo ellos, porque el desfinanciamiento del Estado implicaría, por ejemplo, menos mercado interno, más conflicto social, más inseguridad y tensiones para los cuales ellos no tienen ningún tipo de propuesta política. Bueno, muchas veces hay como una especie de contrapeso, ¿no? Y se dice, bueno, si se le cobra más impuestos, no van a invertir, no va a haber inversión. Y si no hay inversión, obviamente no hay generación de puestos de trabajo. Después, finalmente, no se termina comprobando lo contrario. Es decir, vos le quitás un impuesto, algo que ha pasado, claro, pero de hecho ha pasado en los últimos años también, en términos relativos, hubo una baja de los impuestos y, sin embargo, la inversión no creció. Sí, porque es un equilibrio. Ellos tienen y tratan de construir la idea, tienen en la cabeza y tratan de construir la idea de la sociedad que los que crean riqueza son los ricos y es el mercado. Y en realidad el que crea riqueza es la sociedad, donde están los ricos y hay un sector del mercado, pero también interviene la política, también interviene el Estado. Leandro, ¿qué te preocupa en este momento? Yo decía más temprano en el arranque del programa que la verdad que la descripción del cuadro económico, social de la Argentina es dramático, independientemente de que hay un gobierno que se hizo cargo de una situación realmente inédita, de endeudamiento, de pobreza, de indigencia. La realidad es que en las próximas horas vamos a conocer niveles de pobreza más altos, niveles de indigencia más altos, el desempleo, la caída de la actividad económica que se informó ayer, 19 puntos porcentuales. La verdad que digo, es un súper desafío. Y al mismo tiempo hay una urgencia realmente importante. Sí. Lo primero que me preocupa son las víctimas del sistema, digamos, ¿no? Está claro, hay una crisis mundial, en la Argentina además venimos con una crisis de arrastre, y cuando hablamos de números hablamos de personas. Yo no disocio números de personas. Vos me decís, che, 15% de bueno, yo lo digo porque es una fórmula, es más fácil. No, pero claro, Julián, no lo digo por vos, o sea, digo en general, ¿no? Se tratan las cifras, a veces en los estudios de televisión, yo tengo claro que son personas. Lo primero que me preocupa es eso. Lo segundo que me preocupa es cómo la política lo procesa.
porque en lugar de tratar de construir soluciones conjuntas, yo encuentro que la oposición construye sobre la lógica del bloqueo. ¿Por qué? Porque necesitan, como la vieja máxima trotskista, que mientras peor estemos, sí, mejores condiciones para un hipotético futuro de gobierno de ellos. Ellos trabajan sobre la hipótesis... La base es más baja para empezar a construir. Peor, necesitan una crisis orgánica para disciplinar a la sociedad y para poder hacer cirugía mayor. Porque el programa que tienen en la cabeza como alternativa al estado de bienestar, a las políticas sociales del gobierno de Alberto y de Cristina, es un programa de liberalización total de todas las variables económicas, de reducción total del gasto público, como consecuencia de eso, obviamente, un deterioro del aparato de seguridad social, obviamente una flexibilización laboral que lleve directamente a la desaparición de los convenios colectivos, la privatización del régimen jubilatorio, y todo eso, para poder ser aplicado y absorbido por la sociedad argentina, requiere una gran crisis. Una crisis económica, financiera, social, cultural, que es lo que hicieron con Alfonsín. Con Alfonsín le provocaron un golpe de mercado para poder aplicar la cirugía mayor de los 90, el programa de la convertibilidad y del consenso de Washington, en realidad. No lo pudieron hacer con Cristina, lo trataron de hacer con Cristina. Por eso, cuando Cristina se va con 500.000 personas en la calle, ellos sienten que no tenían poder para aplicar todas las reformas que Macri tenía comprometido básicamente con el establishment argentino. Y por eso una parte del establishment le pasa una factura a Macri, porque dice, hiciste kirchnerismo de buenos modales. ¿Qué significa eso? No tuviste el coraje suficiente para avanzar en este paquete de reformas. En realidad, por más que Macri hubiese tenido intención de avanzar en ese paquete de reformas, hay movimiento obrero, hay partido político, está Cristina, hay kirchnerismo, digamos, hay volumen político que obviamente hace que eso sea difícil. Están pensando ellos en el intento de generar una crisis orgánica, pensando en la posibilidad de gobernar un próximo periodo electoral con un programa absolutamente antipopular. La última, muy chiquita, porque ya nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo se sale de esta situación? Está la posibilidad, el gobierno lo ha puesto en marcha, faltan herramientas. ¿Cómo salimos de esta situación? Y más política. A ver, acá yo creo que hay que pensar tres cosas. Sí. Primero, la gobernabilidad en la Argentina. Y la gobernabilidad en la Argentina es básicamente dólares, cómo conseguimos los dólares para poder financiar la economía. En segundo lugar, hay que consensuar un modelo de desarrollo, hay que tener un horizonte. Vos me decías, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que la sociedad sienta que estamos mal, pero que nadie está pensando el futuro. Hay que tener claro, venimos hablando hace mucho tiempo, un Consejo Económico y Social, y no me refiero a un modelo económico propuesto por un gobierno, sino cierto grado de consenso alrededor de un modelo de desarrollo. Y en tercer lugar, utopías. O sea, la política tiene que recuperar la dimensión de la utopía, porque si no es imposible construir un relato que nos permita sortear la crisis y ponernos nuevamente de pie. Necesitamos construir un horizonte que nos movilice a todos los argentinos y las argentinas y que nos haga creer en nosotros mismos nuevamente. Porque la derecha, una de las cosas que hizo en los últimos 4 años fue romper nuestra autoestima. Tiró para abajo nuestra autoestima, nos desarticuló en términos sociales. Esto es lo que nosotros estamos viendo con la disgregación social, que tanto, digamos, nos cuesta a nosotros tratar de recomponer, y eso obviamente dificulta muchísimo la posibilidad de repensarnos como sociedad. Así que en estos 3 niveles creo que hay que pensar el futuro. Leandro, muchas gracias. Muchas gracias.